dijo a la chingada. Ah, cabrón, la senadora Villano, de esa clase política que se dice muy propia. A ver, otra vez, Ceci, por favor. Y no pueden seguir echando la culpa al pasado. A ustedes les toca gobernar y háganse cargo. Ya no echen la culpa a García Luna y a la chingada. Ustedes tienen que hacerse cargo de lo que les toca hoy. Bueno. Ya no le echen la culpa a García. Paco, yo creo que ya vamos a dejar de promocionar García Luna, el señor de la muerte, porque pues ya es del pasado, dice Carolina Villano. Fíjate de dónde sale la defensa a Genaro García Luna. Del PRI. Hazme tú el refregado favor, mi querido Paco. Por cierto, Paco Cruz, por ahí de 50 años en el periodista del maestro Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte y Las Damas del Poder. Pero el Señor de la Muerte no sé si, porque luego no nos vaya a mandar a la chingada Carolina Villano, porque ya eso fue hace mucho tiempo, diría Jorge Ramos en una mañanera frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Les recuerdo que siguen vigentes las investigaciones del maestro Paco Cruz a pesar del tiempo, más vigentes que nunca. Tierra Narca y la guerra que nos ocultan, libros que se publicaron hace más de 10 años, y ahí están, ahí está la información, le digo, más vigente que nunca. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Por cierto, hay que seguir invitando a la gente para que este fin de semana nos acompañe. El sábado, sobre todo, el sábado estaremos ahí en la Feria del Libro Morelos 2026 en Cuernavaca, en la Plaza General Emiliano Zapata, antes Plaza de Armas. Ahí nos vemos desde las 4:30 de la tarde. Para mí va a ser un honor compartir el micrófono con el maestro Paco Cruz para hablar de la prensa alternativa frente a la violencia. Y más tarde estaremos también con la presentación de los amigos de Sin Censura. Mi querido Paco, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. No, pero mira, Vicente, tú sabes que si llegan el viernes a las 7:15 de la noche, no, todos son bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, el periodismo de ficción, la imaginación narrativa de los periodistas y de los intelectuales de este país. Vicente, en un país en el que la vieja clase periodista miente, tú sabes que bueno, alguien tiene que aparecer ahí en los promocionales de la Feria del Libro 2026, Morelos 2026, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar. Pero no, Vicente, tú sabes que si en algo soy abierto es en eso, Vicente, y vamos a hablar de ese tema que nos interesa. Mira, apenas me estoy viendo que ese cuello. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, Vicente, así que Jaime ya sabe, tú ya sabes, y todos ahí, pues, eso le va a dar cada uno de nosotros tiene una idea diferente, aunque lleguemos a lo mismo. En el caso tuyo, mío, Jaime, Norman, saben que pues que conocemos el tema y sabemos por qué mienten los periodistas, Vicente. Así que podemos darle a la gente un panorama general, Vicente. Así que son todos bienvenidos a acompañarnos ahí en la Feria del Libro, pero en el estrado, sobre todo, para... yo no digo que son conferencias, Vicente, son charlas de amigos, y le damos a la gente una panorama general de lo que está pasando en la prensa en este país, lo que pasa en la violencia. Y mira, y a propósito de eso, déjame retomar a Carolina Villano. ¿Por qué salió esta, yo digo inconsciente, esta defensa a Genaro García Luna? Bueno, Vicente, hay una razón. Genaro García Luna, tú recuerdas, hasta 2000 fue priista. Fue un hombre de Carlos Salinas de Gortari, lo usó para todo, para encubrir al segundo tirador del caso Colosio o Luis Donaldo Colosio Murrieta. Genaro García Luna hizo el trabajo sobre Chiapas, muy malo, por cierto, muy malo, porque Carlos Salinas de Gortari lo tiró a la basura, y tú sabes lo que pasó después, el estallamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue un priista con Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo Ponce de León le dio el encargo de crear bandas de secuestradores para atrapar, pescar, cazar al Mocha Orejas, y a partir de ahí Genaro García Luna, y hasta que terminó su gestión como secretario de Seguridad Pública,
controlaba la mayor parte de las bandas de secuestradores en este país. El caso de Israel Vallarta es uno, pero tú te acuerdas de Rubén Omar Romano, es otro. Él ordenó el secuestro y la liberación de Rubén Omar Romano. Así que, y luego en 2000, Genaro García Luna trabajaba para el PRI. Genaro García Luna preparaba el programa de trabajo para controlar desde la presidencia de la República a los cárteles del narcotráfico. Ellos suponían que Francisco Labastida Ochoa iba a ganar la presidencia de la República, así que Genaro García Luna trabajaba para el PRI. Él elaboró el programa que después, mira, cuando perdió, es muy vivo, yo siempre lo he dicho, no es inteligente, pero es listo, es muy listo Genaro García Luna. Él tenía preparado el programa para controlar a los grupos del crimen organizado, todo lo que hicieron Felipe Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo y Vicente Fox Quesada. Él lo tenía listo. Cuando pierde Labastida Ochoa las elecciones en 2000, Genaro García Luna se acerca a Marta Sagún Jiménez y le entrega todo el programa de trabajo. Todo el programa, la convence porque los dos son iniciados en la brujería, en grupos santeros. Entonces, y además Genaro García Luna era el responsable del espionaje a Marta Sagún Jiménez, sabía cómo era Margarita, y Marta Sagún, cómo era Marta Sagún, también Margarita Zavala, pero con Marta Sagún él la conocía, los dos eran santeros, eran iniciados en las artes de la magia negra, así que la conocía. Le vende el programa a Marta Sagún sobre cómo controlar a la delincuencia organizada, y Marta Sagún le dice, perfecto, se lo compra, se lo vende a Vicente a Vicente Fox Quesada, se lo vende, y Vicente Fox Quesada lo compra. Y en 2001 le crean la Agencia Federal de Investigación a Genaro García Luna, y a partir de ahí controlan prácticamente, negocian con todos los grupos del crimen organizado, los cárteles históricos, crean cárteles nuevos, y con Felipe Calderón ya es la consolidación, porque Felipe Calderón le crea la Secretaría de Seguridad Pública y se la entrega desde el principio, desde el día 1 del sexenio, Vicente. Así que lo que hace Carolina Villano es sacar ese priista que fue Genaro García Luna, y ese panista, porque bueno, también Carolina Villano Austria es parte del PRIAN. Y mira, y además, nada más hay que decirle, ¿en qué ha estado vinculada? Acusaciones por la llamada estafa siniestra y corrupción. Ella fue vinculada en esa llamada estafa siniestra en el estado de Hidalgo, y esta fue una trama de desvío de recursos públicos durante el gobierno de Omar Fayad, hay que decirlo, y recibió ella citatorios por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo. Ella es hidalguense, ella es familiar de o descendiente de caciques de la Huasteca hidalguense, caciques asesinos, caciques ladrones, así que... Oye, Paco, sí, Vicente. Con la defensa que hace de García Luna y mandando a la chingada todo la senadora Villano, me parece del mismo corte que Pascal Beltrán del Río, a quien exhibía ayer en un planteamiento a la presidenta, ¿no? El PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de Palacio. Háganse cargo, o sea, no chingues, o sea, ¿cómo comparas a alguien asoleándose las piernas en Palacio con todas las tropelías, crímenes, asesinatos, corruptelas del PRI, del PAN? Así suena, a salvo que tú digas otra cosa, Carolina Villano. Fíjate, pues que esto es lo que te estoy comentando, Vicente, te lo voy a complementar. Ella ha sido acusada seriamente de nepotismo, y su linaje político, yo te platicaba de sus abuelos, pero su hermano José Juan Villano Austria gobernó Tepehuacán de Guerrero, y hubo acusaciones muy serias y delicadas de que se robó el dinero para las obras. Hubo dejó obras inconclusas sin dinero, hubo desvío de fondos, y tú recuerdas lo que pasó. Finalmente ella, por ejemplo, cuando fue candidata a la gubernatura de Hidalgo, ¿te acuerdas? En 2022,
ella dijo que las mujeres son humilladas por el gobierno del presidente López Obrador porque estiran la mano para recibir apoyos sociales y desvalorizó a la mujer absolutamente, Vicente. Así que eso de mandarle la chingada a los demás, pues le viene de familia, le viene de partido, quien es su líder, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es su esposo, Rubén Moreira Valdés, que dejó una deudota allá, ¿te acuerdas?, en Coahuila, con su hermano, con Humberto Moreira. Dejaron unas deudas escandalosas y nunca pidió investigarlas, nada más. Y mira, ella ha sido denunciada por orquestar estrategias de intimidación contra sus opositores y en su momento, cuando la cuestionan, dice ser víctima de persecución política, por ejemplo, cuando le han entregado citatorios de la Fiscalía de Hidalgo. Así que, para que tú tienes razón, nada más hay que ver este post de Pascal Beltrán del Río. Son los mismitos, Vicente, y son los mismitos. Por eso se les olvidó todo lo que hizo el PRI, todo lo que hizo el PAN, que te lo platiqué en un resumen de Genaro García Luna a partir de Carlos Salinas de Gortari, Vicente. Por eso la defensa de García Luna, que es una defensa en esencia al priismo de Carlos Salinas de Gortari, un hombre que depredó al país, que lo robó, que le entregó, entre otras, los bancos a una generación de improvisados ladrones que robaron y que nos dejan finalmente en la complicidad con Cedillo la deuda del FOBAPROA, el robo más grande que ha sufrido este país en su historia, Vicente. Así que, para que tengas una idea, esa es Carolina Villano Austria. Y lo que hizo, pues fue nada más, le salió el pequeño alito que lleva adentro o que lleva en el alma, y ella nada más para ratificarlo, es el vínculo con el Moreirazo y los grupos de poder. Está casada con Rubén Moreira Valdés, que fue gobernador de Coahuila, y cuando gobernó su esposo Coahuila y su cuñado, cuando gobernaron su esposo y su cuñado, recuerda, se dio la matanza de Allende. La matanza de Allende, en la que los zetas, con el visto bueno de los gobernadores, desaparecieron a 300 personas, nada más, y ella pues pertenece a esa parte que llamamos cártel delincuencial del PRI, Vicente, nada más. Esa es Carolina Villano Austria, así que sacó el pequeño alito que lleva ahí en el pecho, Vicente. Y creo que lo único que se va a ir a la chingada es el PRI, mi querido Paco, porque la gente ya está harta precisamente de estos personajes que siguen moviendo a su antojo el partido. Pues no me van a dejar mentir. Alito Moreno, plurinominal. Tengo entendido que Carolina Villano también plurinominal. Rubén Moreira, plurinominal. Manuel Añorbe, plurinominal. Puros, no sé de qué nuevo PRI pueden presumir estos personajes, ¿no? Pero bueno, también hay uno que otro joven que anda por la calle de la amargura, como el caso de Colosio. Hay de todo como en botica para conversar, mi querido Paco. Sí, mira, Vicente, nada más, qué bueno que dijiste eso de plurinominal. Voy a citar una entrevista, no textual, pero más o menos, palabras más, palabras menos, una entrevista de esas que le hace Carlos Alarraqui a Alejandro Moreno Cárdenas. Le está presumiendo cómo la alianza PRIAN gana distritos y todos, y le pregunta a Carlos Alarraqui, ¿cuántos distritos ganó el PAN? Pues tantos. Y la pregunta final, que parecía muy cómoda, pero que de pronto desnuda a Carlos Alarraqui y a Alejandro Moreno Cárdenas, ¿y cuántos distritos ganó el PRI? Ninguno. Así que todos son plurinominales, Vicente. Todos los priistas son plurinominales. No han ganado nada. El Partido Revolucionario Institucional es el partido o la organización política que más militantes ha perdido en los últimos 10 años. En los últimos de 2019 para acá, Vicente, de 2019, el que más militantes, por lo menos con Alito, ha perdido 5 o 6 millones de afiliados, ¿sí? De afiliados. Y es el partido
por el que por lo menos entre 60 y 70% de la población de este país nunca votaría, Vicente, jamás. No genera confianza, no despierta interés de votación y Alito, pues es un sinvergüenza. Vicente, ese es punto. Así que el PRI, la cifra de pérdidas de la pérdida de afiliados es una locura. Hay que ver nada más las cifras del INE. No llega a 1 millón de afiliados. Ni a 900,000 llega, Vicente. Tiene 880 y tantos mil. Así que, pues ese es Alito. Pero oye, déjame decirte, sí, Vicente. Oye, no, perdón, terminamos con lo de Alito y te paso también para reírnos un rato cómo están echando chispas. Ahora sí que la presidenta está haciendo enojar a muchos. Le contestó Gil Swart por lo que dijo de él en la mañanera ayer. Ya le contestó Pascal Beltrán del Río por el planteamiento que le hice, pero perdón por interrumpirte, Paco, ya después le paso a Ceci el tweet que publicó Pascal Beltrán del Río y la defensa que están haciendo de él, personajes como Chumel Torres. Chingo a mi madre. Y Vicente, el día que te defienda Chumel es el equivalente al día que te defienda a Carlos Alarraqui. Es lo mismo, Vicente, o que te defienda Anabel Hernández, o que te defienda Elena Chávez. Ese es el equivalente, Vicente. Todos son los mimitos y todos son igualitos, y que pueden responder, Vicente, la historia de este país, pues yo la he platicado en mis libros, Vicente. Y la violencia que tenemos actual es producto de eso, aunque ellos lo quieran negar, Vicente. Yo te lo dije a ti, yo lo he comentado en mis conferencias desde mucho antes, desde 2016, 2017, 2018, y yo dije, no importa que gane López Obrador, la violencia no se va a resolver en este país porque es estructural y porque personajes como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, de los dos he dicho lo mismo, Vicente, y lo dije de Peña cuando era gobernador y dije que iba a ser el presidente de este país, el presidente de la República, de Calderón cuando era presidente. Los dos son asesinos, Vicente, ¿qué podemos esperar? pues sí. Los dos son ladrones. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Y qué puedes esperar de estos personajes que sirvieron a ese poder priista, a ese poder panista? ¿Qué es lo que vamos a platicar el viernes y el sábado, Vicente? ¿Qué podemos esperar de estos personajes? El presidente López Obrador lo documentó en su momento, pero además con cifras que no podían desmentirse porque salieron de Hacienda. ¿Cuántos miles de millones de pesos recibió la prensa en esa época y cuántos decenas de millones, en el caso cientos de millones, como el caso de López Dóriga, recibieron los periodistas y los comunicólogos de este país, Vicente, los comentócratas, como le llaman ahora? Sí, oye, Vicente. Paco, es un muy mal día para mí y eso que apenas va amaneciendo. Por un lado, este señor Sergio Mayer dice que soy un chayotero y que me corrieron de la octava por mentarle la madre a López Obrador. Luego Pascal Beltrán del Río me ha bloqueado en lo que era Twitter, ahora X. Ya no sé qué hacer, Paco. Mira, dice, dice Pascal Beltrán del Río, por lo que la exhibida de ayer, ¿no? Por el tuit que publicó, sé si póngalo en pantalla para darle contexto a la gente que no sabe. Ayer le preguntaba a la presidenta qué respondía a los señalamientos de Pascal Beltrán del Río sobre las piernas asoleándose en Palacio Nacional. El PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de Palacio. La presidenta decía, ¿y qué dijo del 68, de los muertos de Salinas, de las corruptelas de Peña Nieto, de la traición a la democracia de Fox? Bueno, de la guerra contra el narcotráfico. Dice Pascal, la represión del 68, he escrito 1000 veces sobre el tema. Los 500 muertos de Salinas, cubrí Michoacán y Guerrero, nadie escribió tanto de eso como yo. Las violaciones de Fox a la democracia, yo destapé el escándalo de los amigos de Fox. Esta boca siempre ha sido la mía y lo seguirá siendo, respondió ayer temprano Pascal Beltrán del Río a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y luego salen personajes como Chumel Torres. Imagínense, Chumel Torres dice,
Un ejemplo de periodismo, Pascal. Un honor llamarme tu amigo. Y le escribe Pascal, un gran abrazo, paisano. Y luego Leticia Robles de la Rosa, precisamente de los corresponsales del Senado. Tu trabajo está en la historia de Proceso y de Excelsior. Todo quien lo desee puede comprobar que jamás has sido un oficialista ni un militante, eres un periodista. El denuesto presidencial es ya una especie de política pública para evitar respuestas directas y francas. Un abrazo fuerte. Gonzalo Monroy, otro fachote, dice, tu trabajo, tus notas y trayectoria son testimonio de tu independencia, Pascal, un enorme abrazo. Y así salieron muchos. Hasta Ariel Mostazos, el corresponsal de Noticieros Televisa en Estados Unidos, desde Estados Unidos, me consta, un abrazo, camarada. No, pues les digo, no, a lo mejor yo estoy equivocado, Paco. Yo creo que sí necesitas hacer un taller de periodismo porque estoy muy mal. O sea, yo criticando un tuit, a lo mejor tenía gran profundidad y no me di cuenta de esto que escribió Pascal Beltrán del Río, yo tristemente mencionándolo en la mañanera ayer, mi querido Paco. Vicente, se dan palmaditas en la espalda, ¿no? Eres lo mejor, eres lo grande. Entre ellos se dan palmaditas. Yo, mira, nada más hago una pregunta. Hay que ver a quién sirve Pascal Beltrán del Río. Yo recuerdo mucho una columna de él defendiendo a todas las mafias caseras de este país, a todas las mafias, ¿eh? A todas las mafias gaseras de este país, y yo digo, eso, ¿sí? ¿A quién sirve? Pues a Olegario Vázquez Aldívar, y hay que ver cómo han hecho su fortuna a los Vázquez Raña, que son parte de lo mismo, y los Vázquez Aldívar, así que, y cómo han usado el periodismo, Vicente. Pues nada más con eso, y hay que ver quiénes lo defienden. Esa vieja clase periodista, algunos más jóvenes que otros, pero esa vieja clase periodista que se insertó claramente en la extrema derecha de este país, Vicente, y eso es para dar risa, ¿no? Oye, no, sí, yo doy, pues falta, ¿qué quieren? Que le vayamos a levantar una estatua, un monumento, un busto, pero esos son, Vicente, esa es la vieja clase periodística que defiende también a López Dóriga, que defiende también a Carlos Loret de Mola, que defiende a Raimundo Riva Palacio, que defiende a Sergio Sarmiento, que defiende a estos hombres intelectuales, ¿no? Enrique Krause y todo, que se hicieron millonarios o con Salinas o con Enrique Peña Nieto. Así que a Azucena, pues esos son los hombres, Vicente, y se defienden solos, y la historia los defiende solos también, Vicente. Así que, pues, ¿qué podemos hacer? Reírnos de eso, Vicente, la verdad ya lo dijiste bien. ¿Qué hacemos? La risa es lo que calienta, ¿no? Es que no queda de ojo. No. Ceci, pórtese bien, ya ves, luego Ceci va a decir, el que me maleó fue Vicente Serrano en los controles de la nave, la querida Ceci Vega. Es que está para llorar, pero de risa. Ve cómo le contesta también Robert Gil Suárez, el calderonista, el que fuera jefe, el secretario particular de Calderón, que fue criticado por la presidenta por andar en Estados Unidos poniendo en mal a nuestro país, a México. Eso es lo que dice Roberto Gil Suárez en su defensa, en su respuesta a la presidenta. Presidenta, le molestó mucho una entrevista que di en Estados Unidos en la que expuse el enorme problema del delito de extorsión que tenemos en nuestro país. Dice que no sabe de dónde saqué los datos. Como Gil Schwartz, que ayer en Fox News dio unas cifras de extorsión que quién sabe de dónde las sacó. Pues de sus propias fuentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal reporta que entre 2018 y 2025, los años del obradorismo, las víctimas de extorsión aumentaron en más del 50%. Pero no solo eso, el daño a las empresas es enorme. Según la encuesta de victimización de las empresas del INEGI, que también cité en mi... Aquí se cae la respuesta de Roberto Gil Suárez, Paco. ¿Quién gobierna hoy en México? Siguen con Andrés Manuel López Obrador atravesado en el hígado. Y ya se les olvidó que ya tiene, que va para el segundo año de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que precisamente por
la atención y el foco que le han puesto al tema de la extorsión, los números van a la baja. Pero Roberto Gil Suárez va al extranjero a decir, como acaban de escuchar, lo que dice él que ocurrió en el sexenio, pero de López Obrador. Pues si todos sabíamos cómo estaba la situación, cómo lo había dejado Calderón, luego en el gobierno de simulación de Enrique Peña Nieto, pero no se atreven a comparar las cosas, a hablar de las cosas como van, mi querido. Son muy tramposos, mi querido Paco. No, pero aquí se las recordamos, Vicente. ¿Cuándo nace políticamente Gil Suárez? Bueno, cuando era asesor de Germán Martínez Cáceres, ya lo sabes. Luego ahí fue su ascenso hasta llegar al grupo de Felipe Calderón. Pero ¿quién fue? En realidad, Gil Suárez fue aquel hombre que protegió las políticas de Genaro García Luna. Nunca dijo nada y mira, nada más hablando de extorsión, para que no entremos en otros casos, él sabía que las bandas de extorsión las controlaba Genaro García Luna. Él sabía, él encubrió todo eso, él sabía que Genaro García Luna había creado lo que se llaman economías de escala en los grupos del crimen organizado, y esas economías de escala incluían la extorsión. O sea, no todos los grupos del crimen organizado se dedicaban al narco. Esa es una rama del crimen organizado. Otra era el secuestro, otra era la extorsión. Y luego encubrió que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como gobernador de Tamaulipas, siguió todas las políticas ¿de quién? De Genaro García Luna. ¿Y qué hizo Francisco Javier de García Cabeza de Vaca? Seguir las políticas de extorsión y de encubrimiento y complicidad del narco. ¿Y quién era Roberto Gil Suárez en el gobierno de Tamaulipas? Era el asesor o uno de los asesores de Cabeza de Vaca, y desde el gobierno salió dinero para pagarle, pero por millones. Se ha documentado como no solo se hizo sospechosamente de su fortuna, sino que tú recuerdas, en España, si no estoy mal, lo condenaron por delitos que cometió en el Calderonato, pero en España va. Así que, y después Calderón, ¿cuándo fue? En el Calderonato lo nombró como secretario particular, ¿no? Y cuando fue candidato a ministro de la Suprema Corte salieron todas esas cosas. No lo decimos nosotros, ahí está documentado. No, curiosamente, no se inscribió ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que años antes lo había condenado un juez por daños y lesiones contra agentes policíacos en Barcelona, Vicente. Así que ese es el Roberto Gil Suárez. Es el hombre que presenta las cifras, pero que esconden todo lo que pasó en el Calderonato. Y ya te decía por qué. ¿Por qué lo escondió? Pues porque él era de los hombres muy cercanos a Genaro García Luna. Tenía a Genaro García Luna dos personajes muy cercanos. Uno era Roberto Gil Suárez y el otro era el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Lo decía abiertamente, así que ahí tienes ya tú quién era, ¿no? Y cómo da vueltas a la vida. Así que en su momento la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció ante la Fiscalía General de la República a Roberto Gil Suárez por algunos delitos. Así que, nada más para que tengas una idea, Vicente, ese es Roberto Gil Suárez. Es el hombre calderonista que encubrió a Genaro García Luna. Es el hombre calderonista que formaba parte del equipo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hoy es un prófugo de la justicia de este país, Vicente. Nada más, no sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández, sí. Pero ese es Roberto Gil Suárez, Vicente, pero solitos se encubren y se dan sus palmaditas, Vicente. Así es, el que tampoco vio, tampoco escuchó nada sobre Genaro García Luna cuando era secretario particular de Felipe Calderón. Amigos, amigas, les pido que nos ayuden con los likes en este esfuerzo digital. Es muy importante
la audiencia, porque nuestros esfuerzos son orgánicos. Les pedimos que nos ayuden con los likes para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que al contrario haga disponible esta transmisión para más personas. Así que llegando y dejando su like en esta transmisión en vivo y en directo de Sin Censura TV, les encargo por favor que se suscriban para que hagan crecer precisamente el canal y que activen la campanita, que es la campanita de las notificaciones, para que más personas precisamente reciban la notificación de nuestra transmisión. Para darle la bienvenida al maestro Jaime Hernández, dice Colosio que la gente ya quiere paz, que no tienen voluntad para hacer justicia en el caso de su papá, el asesinato de su papá. Ceci, ¿no habría manera que me ponga nuevamente las declaraciones de Colosio en el Senado, por favor? Que hasta que Dios la cuide o la proteja, algo así le dice a la presidenta. A ver, otra vez, Ceci, por favor. Responde a la presidenta, senador. Nada, que Dios la bendiga. Porque no es su voluntad. No ha habido voluntad de ningún presidente en los últimos 30 años, hermano. Cada año se sigue reabriendo el expediente, se siguen haciendo cosas, se siguen sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen justicia, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente para poder hacer algún daño o algún acto de proselitismo o algún tema. Una pregunta, o tal vez una sugerencia, porque lo tiene ahí a un ladito. Yo le sugeriría, si verdaderamente busca justicia, que se llegue hasta el fondo. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Nuevo León, que quiere ser candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Sonora, que le diga a Alito: oye, Alito, a ver, ¿tú qué sabes? Porque Alito Moreno ahí está, también es senador, don Perpetuo, el presidente nacional del PRI. A ver, ¿tú qué sabes? Cuéntame. Porque pareciera que el que no tiene voluntad de rascarle es el propio hijo de Colosio, Colosito, Luis Donaldo Colosio Riojas, porque si quisiera, le preguntara a Alito: a ver, cabrón, ¿tú en alguna ocasión disparaste dardos a diestra y siniestra con nombre y apellido? ¿Qué sabes que yo no sé? Le sugiero, senador Colosio, con mucho respeto, que platique con Alito. Vea y escuche lo que en algún momento dijo Alito. No lo dije yo, no lo dijo la presidenta, lo dijo Alito Moreno. ¿Ustedes creen que le ayudó al PRI generar esta narrativa y generar toda esta opinión que se dio desde 1994, que habían sido las y los priistas y el partido el que asesinó en su caso a nuestro candidato presidencial Luis Donaldo Colosio? ¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Manlio Fabio Beltrones, y está mencionado ahí. Y todo lo que sale aquí es público, y no vamos a permitir que vengan aquí a asustar, y los vamos a enfrentar, y vamos a pedir la creación de las comisiones, y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque gracias a esta bola de cínicos, lastimaron el nombre y el prestigio del PRI. Bueno, habría que preguntarle cuál prestigio del PRI, pero Alito señaló a Manlio Fabio Beltrones directamente con nombre y apellido. Senador Colosio, si realmente está interesado en rascarle y que brote la pus, pues platique con su colega del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Algo sabe, algo trae. Pero bueno, según Colosio, no hay voluntad de la presidenta. Déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que ayer, por cierto, estaba viendo, y te agradezco, Jaime, por haber retomado los planteamientos que le hicimos a la presidenta en No Apto para Cínicos para desmenuzarlos. No Apto para Cínicos de 1 a 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes. Ahí está Hildy, la compañera de vida del maestro Jaime Hernández, y las ganas, la convicción de hablar con la verdad desde No Apto para Cínicos. Y también aprovecho para darle la bienvenida al maestro Norman Pearl. Buenos días, Norman, gracias por acompañarnos. Mi querido Jaime, ¿con qué entras? Vamos, el saque, como dices tú. Pues yo entro precisamente con qué cínico es y desvergonzado Luis Donaldo Colosio Jr.
Porque ayer se hizo pato porque la pregunta de los reporteros fue básicamente la pregunta que tú le hiciste a la presidenta y la respuesta que te dio la presidenta, porque te acuerdas que la primera parte de esa respuesta fue, es curioso cómo el señor Luis Donaldo Colosio, quien ha sido alcalde en un lugar, ahora quiere ser gobernador en otro lugar, ¿no? Y esa fue la primera respuesta que dio la presidenta. Bueno, ahí se hizo pato, no dijo nada. No, 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 no quiero responder a la presidenta, quién sabe qué. Pero en donde sí se metió fue en el tema del indulto, que él dice, insiste que ya ha pasado mucho tiempo, que este hombre ha pasado 30 años en la cárcel y que ya todo mundo ha politizado con el tema del asesinato de su padre. Y yo digo, quien más ha amortizado y le ha sacado jugo a la muerte de su padre es él, porque precisamente si no fuera hijo de Luis Donaldo Colosio, no estaría donde está. Así es que yo creo que lo que sostiene la presidenta es lo realmente interesante. Este fue un crimen de Estado. Esto se tiene que investigar, le guste o no a Luis Donaldo Colosio Jr. ¿A quién le tiene miedo Luis Donaldo Colosio Jr.? ¿A Carlos Salinas de Gortari? ¿O le tiene miedo a la verdad? Le tiene la verdad de todo lo ocurrido, porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó a relucir la historia del segundo tirador, pues todo cobra sentido si estamos hablando del crimen de Estado. La participación de Genaro García Luna, que entonces era empleado del CECID y fue a rescatar al segundo tirador. Entonces, ¿a qué le teme Luis Donaldo Colosio Jr.? Que se sepa que el verdadero autor es Carlos Salinas de Gortari, que esto fue un crimen de Estado. Y yo creo que Luis Donaldo Colosio Jr. Se está engañando a sí mismo y yo creo que ha dado muestras más que suficientes que no tiene el fuste para encabezar una candidatura para el gobierno de Sonora. Así es que yo creo que se está desacreditando a sí mismo y no solo deshonrando la memoria de su padre y de su madre, sino deshonrando su propia trayectoria. Y déjenme cambiar rápido porque en el curso de las últimas horas, ya ven que ayer Donald Trump dijo que había recibido la comunicación del gobierno iraní, que estaban desesperados, que le están rogando, que están de rodillas pidiéndole negociaciones y que le han hecho saber y él les ha presentado un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra. Bueno, todo esto es falso. Irán desató ayer la furia nuevamente de una nueva oleada de misiles contra Tel Aviv, contra el norte de Israel, en la frontera con Líbano, donde sigue avanzando Hezbollah. Realmente la presión de Irán es brutal, brutal, y ahora es Irán quien le está diciendo a Israel, y le está pidiendo capitulación. Le está diciendo que ya le queda poco y que, porque si sigue siendo bombardeado Israel a ese ritmo, ya poco va a quedar de Israel. El presidente dice que les presentó un plan de 15 puntos que no quiso desmenuzar ante la prensa. Dice, solamente les voy a decir uno, que jamás, que renuncien a tener nunca un armamento nuclear. Y ayer mismo Irán respondió diciendo, no, aquí nosotros no estamos negociando con Estados Unidos, no vamos a aceptar a nadie, porque quienes están participando como intermediarios son Turquía, Egipto, entre otros. Ayer tenemos entendido que el vicepresidente J.D. Vance viajó directamente a Islamabad, la capital pakistaní, para ver de qué manera se introducía él en las negociaciones o en este intento de negociación, porque los iraníes dicen que ya están hartos de Jared Kushner y de Witkoff, que esos son unos títeres de Donald Trump, no los ven como serios negociantes, y dicen que ellos no van a parar hasta que, uno,
Estados Unidos se salga por completo del Golfo Pérsico, nada de presencia militar. 2, que pague por los daños infligidos a Irán durante esta agresión de Israel y Estados Unidos. Y 3, que Estados Unidos ofrezca garantías de que nunca, nunca, nunca va a agredir a Irán, incluso cuando Israel vuelva a atacar a Irán. Así es que así están las cosas. Poco a poco se va descubriendo la desesperación de Donald Trump por alcanzar un acuerdo porque sabe que no puede encontrar una salida. Quienes lo rodean confían en que haya negociaciones, pero también reconocen que el presidente cada vez está más desesperado porque el plan de corto plazo que él preveía, él pensaba que iba a ser igualito, igualito que en Venezuela, pues no contaba con el plan de contraofensiva de Irán que ha desquiciado los mercados petroleros, energéticos y tiene todavía suficiente munición como para poner de rodillas a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu. A ver, déjenme, si me permiten, mi querido Jaime, mi querido Paco, mi querido Norman, ir poniendo algunos temas también, otros temas sobre la mesa para que se sirvan como en el buffet. Este caso del estudiante en Michoacán que está horroroso, lo que veíamos en algún momento casi imposible en nuestro país, pues ha sucedido. Este joven de 15 años de edad que con un rifle de alto calibre asesinó a 2 maestras de la preparatoria a la que asistía en Lázaro Cárdenas y presumía en redes sociales con esta arma larga, este muchacho de 15 años de edad, y a través de redes sociales publicó en Instagram, fue antes del ataque: hoy es el día. Escalofriante este caso. También hay que hablar de la prórroga de 3 meses que venció para que el juez de control de la región judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, le concedió pues a la Fiscalía General de Tabasco para el cierre de la investigación complementaria en el caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto cabecilla de la barredora. Eso, además de la decisión nefasta del presidente de ultraderecha de Chile, José Antonio Kast, que ha retirado el apoyo de su gobierno a la candidatura que habían presentado México, Chile y, si recuerdo bien, Brasil, de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, para dirigir precisamente los destinos de la ONU como secretaria general. Imagínense cómo están las cosas, que llega otro presidente y dice: no, le retiramos el apoyo a Michelle Bachelet. Qué ridículo están haciendo precisamente los ultraderechistas como José Antonio Kast. Mi querido Norman, vamos contigo. Claro que sí, buenos días, Vicente, Paco, Jaime y a toda la audiencia. Es un gusto estar como siempre por aquí. Fíjense que a mí me llama la atención mucho el tema de esa forma de trascender por parte del American Way of Life, el nuevo, de los Estados Unidos, ahora en México, viendo a este joven cómo, en primer lugar, cómo consigue esa arma, ¿no? Porque no es un arma, digamos que convencional, es un arma de difícil obtención, pero vemos que, insisto, está trascendiendo esta forma de vivir, esta costumbre de algunas personas en los Estados Unidos, y esto significa simplemente pues, que la influencia se ha ido, es decir, que las series, que las costumbres, que los eventos públicos masivos, que la televisión, que la prensa, etcétera, difunde hasta que llegan estos jóvenes, es muy jovencito, 15 años, para la obtención de estas armas, ¿no? Es decir, para intentar replicar lo que se está dando en los Estados Unidos. Parece que esas costumbres no las podemos estar importando, y sobre todo hay que cerrar todavía más la posibilidad de que ingresen esas armas
que sabemos, la gran mayoría, un 75-80%, son producidas en los Estados Unidos y vendidas de manera bastante fácil, inclusive a jóvenes, quizá no de esta edad, pero a jóvenes y a personas que les allegan estas armas. Eso es algo terrible que ciertamente simbra nuestra sociedad y nos tiene que hacer reflexionar al respecto. Seguramente pronto tendremos algún posicionamiento por parte del gobierno federal y para saber, y por parte del Gabinete de Seguridad, para saber qué hacer con esto, porque esto es una cosa muy, muy grave, ¿eh? Es algo terrible. Fíjense que pasando al tema de Irán, estaba viendo ayer en EFE que Irán prácticamente está rechazando cualquier posibilidad de llegar a algún acuerdo con los Estados Unidos. No es el caso de Israel. Es decir, Irán quiere de una forma definitiva establecer la condición de que Estados Unidos los engañó cuando estaban en las conversaciones, porque justamente cuando estaban las conversaciones entre Irán e Estados Unidos, hubo una serie de ataques, de tal manera que se perdió toda la confianza que podría haber habido en una negociación. A ver, no es posible que yo esté negociando contigo una condición específica del armamento nuclear, de condiciones de Estados Unidos, inclusive que quiere imponer para cambiar gobierno, para cambiar el sentido, la orientación del gobierno y sacar a los ayatollahs e imponer a un gobierno a su gusto, cuando de repente hay ataques, ¿no? No es posible que suceda esto. Esto ya lo ha hecho Trump, lo hizo en Venezuela, cuando estuvo en pláticas con el gobierno venezolano, y de repente de la noche a la mañana no es que rompa las conversaciones, simplemente ataca al Estado de Venezuela. Así que esto Irán lo tacha como un engaño, y es algo que evidentemente se tiene que tomar en cuenta, porque no se va a llegar fácilmente a la paz a través de la imposición, como lo quiere hacer Estados Unidos. Por su parte, Israel no desea la paz. Israel quiere que esto siga. Ellos quieren llegar para descabezar el movimiento de los ayatolás en Irán. Ellos no quieren que siga este gobierno, no les proclive, quieren a alguien que sea incondicional y que tanto Estados Unidos como Israel puedan establecer un gobierno a modo, algo que ha negado abiertamente Irán. Las condiciones de Estados Unidos son absurdas, son 15 puntos que han sido contrastados con la posición de Irán, que ya enumeró el maestro Jaime Hernández. Fíjense que, pasando a otro tema que a mí me parece que es de gran relevancia, es el superávit o las utilidades o las ganancias, o como se le quiera llamar, que ha tenido el AIFA en 2024 y 2025. De 2025 retomamos algunos datos porque son importantísimos. Fíjense, todos aquellos que hablaban que esta obra era un absurdo, que era una central avionera, que era una tontería que había salido de López Obrador para sustituir la magna obra que planteaban en los gobiernos desde desde Fox, vamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el AIFA ha tenido un superávit de 762 millones de pesos en 2025. AIFA, claro, en virtud de negociaciones específicas, lidera operaciones de carga y sigue creciendo en pasajeros, sigue escalando la competencia que tiene con otros aeropuertos de México. AIFA incrementa la capacidad logística, y lo que más me ha llamado la atención es que esta terminal ha generado más de 18,000 empleos directos y 150,000 indirectos. Hay que recordar que este aeropuerto cumple perfectamente bien con la expectativa que tenían inclusive los mismos panistas y priistas, ¿no? Que era desahogar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que estaba
pues todos lo sabíamos, que estaba peligrosamente saturado. Entonces, AIFA ha resuelto un problema muy grave que se tenía sobre la Ciudad de México, sobre los pasajeros, sobre las mismas aeronaves, y esto es algo incuestionable. Poco a poco se van cayendo como naipes, como barajas, los cuestionamientos de una oposición que realmente ataca simplemente porque lo consideran su deber, mis queridos maestros. Mi querido Paco, vamos a la segunda vuelta antes de que nos gane la presidenta en la mañanera del pueblo. Hay muchos temas, querido Paco, muchos temas, querido Jaime, muchos temas, querido Norman Pearl, y a la gente que nos está viendo y escuchando, nuevamente les pido sus likes. Denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos para que siga circulando esta transmisión a través de Sin Censura TV en YouTube. Mi querido Paco. Ay, Vicente, Jaime, Norman, mira, sí, yo creo que hay que retomar el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas, porque sí es muy atípico, aunque es legal, que tenga aspiraciones a la gubernatura de Sonora. ¿Por qué? Porque lo que te exige la constitución de tu estado para ser gobernador es primero ser sonorense por nacimiento. Es sonorense por nacimiento, tiene un acta de nacimiento de Magdalena de Quino. Luego, si eres sonorense por nacimiento, no te exige nada más. Nada más, no necesitas acreditar residencia previa larga en el estado para ser candidato a gobernador. Si vives 3 días, 4, una semana, ya. Así que no importa que haya desarrollado su carrera política en Nuevo León y no haya vivido en forma continua en Sonora, la ley no le impedirá postularse si él lo decide. Ahora, la cuestión sí es atípica, Vicente, porque ¿por qué sale de Nuevo León? A donde fue presidente municipal de Monterrey. Pues sale porque hay una acusación gravísima de desvío de recursos de un fraude multimillonario que no empieza con él, pero cuando lo renegocia, suelta miles de millones de pesos, y avalando el fraude anterior. Así que hay una cuestión muy extraña. Luis Donaldo Colosio Riojas, actual senador, expresidente municipal de Monterrey, ha sido señalado por irregularidades relacionadas con un contrato multianual con la empresa Next Energy en su gestión 2021-2024 como presidente municipal, y derivó en una acusación de malversación de fondos. La acusación del gobierno de Andrés de la Garza es que se beneficiaron indebidamente a un proveedor que se llama Next Energy, le perdonaron sanciones, modificaron el contrato, aumentaron el pago mensual. Luis Donaldo Colosio Riojas dice que el contrato original era por 7,000, para que tengamos una idea, por 7,370 millones de pesos a 30 años, firmados en 2020, cuando fue presidente municipal Adrián de la Garza. Y que ese era un fraude heredado, y él sostiene que su administración, Luis Donaldo Colosio Riojas, sostiene que su administración se ahorró 4,000 millones de pesos al municipio, sí, pero renegoció el contrato sin verificar que si había o no obra o no, y no se había construido nada de una planta solar en Cerralbo. La planta ni siquiera se concretó. Así que hay una disputa legal, pero renegoció un contrato cuando no había nada. Dice, bajé la deuda, bajé los pagos. Sí, pero no había nada, y eso es un fraudezote. ¿Sabe que ese fraude va a ser o las acciones legales que procedan le van a frenar la llegada eventualmente a la candidatura en Nuevo León? Pero por otro lado, tampoco se quiere pelear con su amigo Samuel García, quien encamina para la candidatura a su esposa. Así que Luis Donaldo Colosio huye, sin decir que huyó, se refugia en Sonora, a donde él sabe que la constitución del estado le permite ser candidato a gobernador, y aprovecha, claro, el apellido, Vicente. Así que cuando dice la presidenta que es muy atípico, cuando dice
Alfonso Duranzo, que es atípico también, es atípico. Toda su carrera la ha hecho en Nuevo León y de pronto dice, no, pero yo quiero ser gobernador de Sonora, por lo menos. Debe levantar sospechas a Vicente, pero Jaime, está entrando Vicente a la conferencia mañanera. Tú que tienes ahí temas para servirte, Jaime, en la mesa del menú. Sí, yo quiero hablar un poquillo de cómo ayer Morena, junto únicamente con el Partido Verde, Partido Nacional Verde Ecologista, aprobó el dictamen del Plan B ante la comisión, en la Comisión de Puntos Constitucionales, y sin la presencia y sin el voto del Partido del Trabajo, que se sigue resistiendo a aprobar este Plan B. Yo creo que es interesante ver cómo maniobra el Partido del Trabajo, cómo se mueve, porque es evidente que saben ellos muy bien que si votan a favor, pues se estarían extinguiendo, pero si no votan a favor, también. O sea, es un dilema que van a enfrentar estos, y fue evidentemente, yo creo que tiene que ver muchísimo los eh, intentan hacer que este plan B ya tenga el aspecto de iniciativa muerta de la presidenta, pero la presidenta ayer mismo dijo, a mí no me importa si el plan B fracasa o no, los ciudadanos van a darse cuenta de quién está a favor, en contra. Así es que, y ayer fue interesante también ver, a propósito de Colosio, cómo también votó él en contra. Él forma parte del movimiento ciudadano, ¿no? Pero dice que, según dijo Luis Donaldo Colosio, que la reforma electoral, es decir, el plan B, traiciona los principios democráticos como la austeridad, el federalismo y la revocación de mandato. Fíjense bien, que Luis Donaldo Colosio diga que esto traiciona la austeridad cuando precisamente el plan B va precisamente de reducir los costos de los procesos electorales, recortarles recursos al INE, recortarles recursos a los partidos políticos. No, yo creo que este muchacho pues está alineado, ya saben, con las viejas fuerzas, las fuerzas vivas del PRIismo, aunque sea de Movimiento Ciudadano. Así es que es lamentable de verdad cómo se sigue comportando este tipo. Y en otro ángulo de la noticia, quiero referirme al tema de la guerra, pero desde otro ángulo, porque eh, podríamos decir que Irán está humillando a Estados Unidos y a Israel, dos de las potencias que eran legendarias, sobre todo en el Golfo Pérsico, ¿no? Nada más hay que recordar la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, el asesinato de Saddam Hussein, que en algún momento Estados Unidos utilizó contra Irán. Todas las tramas de Irán, la forma en que Estados Unidos e Inglaterra derrocaron a Mossadegh en Irán en 1953. Bueno, toda esa carga histórica de predominio imperial se ha ido de veras, ya nadie esperaba que se desmoronara como un castillo de naipes ese imperio en el Golfo Pérsico. Pero aún más llama la atención que ese poderío que se sustentaba en el armamento, con portaaviones que Gerald Ford costó $50,000 millones. Los aviones de combate F-35, que se supone que eran invisibles, cuesta cada uno $100 millones. Bueno, Irán, con drones que apenas cuestan $25,000, está derribando aviones F-35 de $100 millones.
es espectacular. Irán le hizo un severo daño a Abraham Lincoln y al Gerald Ford, ya se sabe, y con armamento completamente asimétrico, armamento barato, y esto replantea nuevamente qué ha estado haciendo la industria armamentista en Estados Unidos. Ha estado vendiendo a sobreprecio sistemas como el famoso, los Patriot, los THAAD, la cúpula de hierro, ha estado vendiendo a sobreprecio esos sistemas de defensa que Irán ha destruido por completo, ha rebasado con munición y con armas infinitamente más baratas. ¿Qué está ocurriendo? Ha quedado desnuda la industria militar de Estados Unidos, ha quedado desnuda y humillada por un adversario como Irán, que solamente a base de tecnología e imaginación han conseguido humillar a la potencia militar que no tenía rival en el mundo. Y con ello, pues han prácticamente humillado a Donald Trump, que presumía tener el ejército más importante, más poderoso del planeta, para avasallar, como hizo en Venezuela, que los amenazó durante meses con el portaaviones Ford, con aviones de combate, ¿se acuerdan cómo fue el secuestro de Nicolás Maduro? Bueno, todo eso ha volado por los aires y ha expuesto no solamente la incapacidad de Trump y su ministro de guerra, Pete Hegseth, sino que también ha expuesto la corrupción de la industria armamentista, que ha vendido durante décadas a sobreprecio misiles, portaaviones, helicópteros de combate que, por cierto, llegaron a vender a México dentro del marco de la iniciativa Mérida, que se supone que iba a eliminar a los carteles de la droga. Así es que se caen muchos mitos, se cae el mito de la industria militar poderosa, se cae el mito del avance tecnológico de Estados Unidos en ese terreno, porque Irán, con un presupuesto mucho, mucho más bajo, ha conseguido humillarlos, poniendo de lado la astucia, el ingenio y tecnología de última generación. Yo creo que Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino Israel, desestimaron a Irán desde esa arrogancia, desde esa petulancia que les está costando muy, muy caro, queridos amigos. Jaime, yo tengo la impresión, rapidísimo, para dejarle el tiempo a Norman, que Estados Unidos estafó a Israel. Lo estafó abiertamente porque ese domo de acero o de hierro es una coladera. Les vendió espejitos, ¿sí? Y por el lado de Colosio, yo tengo una impresión de que Colosio Riojas está tratando de salvar al salinismo, porque salvando al salinismo salva su carrera política. Por eso, la idea de que desechen todo el caso, que perdonen, que expulsen al único juzgado y lo demás no le importa, sino salvar al salinismo y salvar su carrera política. Pero Norman, también tú tienes ahí todo el menú a la orden, Norman, mientras Vicente se acomoda ya en Palacio Nacional. Pues fíjese que el tema de Colosio a mí me hace reflexionar mucho con respecto a las dos circunstancias que te permitirán eventualmente tener una candidatura en algún gobierno estatal. Cada gobierno del estado tiene sus propias normas, sus propias reglas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es más importante? Tenemos dos casos que podemos citar en Nuevo León. ¿Qué es más importante, por ejemplo, para una sinaloense como es Tatiana Cloutier, que prácticamente toda su vida ha estado en Monterrey, ¿no? En el estado de Nuevo León, y que eventualmente va a aspirar, y ojalá que así lo haga, a mí me cae muy bien, al gobierno del estado, del estado que la acogió, a ella y a alguno de sus hermanas. Creo que una de sus hermanas también vive ahí. Bueno, Tatiana Cloutier
Es sinaloense, nació en Sinaloa, pero es ampliamente conocida en Nuevo León. Toda su vida política la ha hecho en Nuevo León. A mí me parece que esto es bastante más meritorio que el caso del joven Colosio, que él, por ejemplo, nace circunstancialmente, o por lo menos lo registran en un poblado del estado de Sonora, y se va a la muerte de sus padres, se va a vivir con sus abuelos a Monterrey, Nuevo León, donde prácticamente ha estado toda su vida. Ahora, él fue diputado local él ganó la presidencia municipal de Monterrey y después le regalan una pluri en el Senado. No tiene una vida política realmente apreciable, no tiene, sobre todo, y es lo más importante, no tiene contribuciones que la gente pueda recordar. Y en el caso de Sonora, pues prácticamente es un desconocido, ¿no? Es una persona que tendría que llegar primero a entender qué es el estado de Sonora, saber qué es Sonora, no, que no se parece a Nuevo León, ¿no? No se trata simplemente de decir, yo tengo posibilidades porque nací ahí. Es decir, no ha desarrollado, no tiene méritos suficientes para poder llegar al estado de Sonora. Cambiando al Verde, pues para mí el Verde está haciendo una maniobra política para ya no quedar tan mal con la presidenta, pero ya se desprestigió cuando rechazó el plan B, perdón, de la presidenta, pero este partido se desprestigia con el plan A y desde ahí ya marca un camino que nosotros sabemos que habrá de recorrer. Sigue siendo rémora y bueno, ellos quieren simplemente congraciarse con Morena porque Morena dentro de sus lineamientos establece como condición que desde 2027 no puede apoyar al nepotismo. Pero ellos quieren la simpatía de Morena y que por lo menos no les haga sombra en San Luis Potosí y llevar a la esposa del gobernador Gallardo a la cima, ¿no? Es decir, a la candidatura que eventualmente se podría ganar en ese estado. El PET toma el camino corto, sabiendo que cualquier reforma electoral los afecta y dicen, pinto mi raya, pero también están pintando la raya con los electores que vieron con cierta simpatía su participación dentro del movimiento. Yo creo, insisto, lo dije ayer y lo he dicho siempre, Morena debe de acostumbrarse a prescindir de las alianzas, tanto electoral, sobre todo de carácter electoral, y buscar alianzas de carácter legislativo en su momento con quienes sean, con quienes coincidan con los proyectos del pueblo de México, que en este momento, desde mi punto de vista, tiene Morena. Y por último, quiero platicar muy brevemente, o sobre todo quiero poner sobre la mesa, ya una mesa de minutos, una reflexión que hace una diputada local de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, por cierto, es una diputada local, y que plantea, fíjense nada más, qué absurdo, que el maltrato animal sea causal para pedir la pérdida de la patria potestad de los hijos. Esto a mí me parece algo totalmente fuera de lugar, me parece un acto de capricho, un acto de reflexión momentánea, inmadura, irresponsable, ¿no? ¿Cómo comparar a los animales con los seres humanos? Ahora bien, esto queda en el aire, ¿no? Eso es un acto de provocación. Inclusive yo mismo, que lo estoy trayendo aquí, estoy incurriendo en un acto de provocación porque yo no estoy de acuerdo, ¿no? Imagínense, si ustedes tienen un maltrato animal, yo no sé hasta dónde llegue su nivel de maltrato animal, sea causa para perder la patria potestad de los hijos. No sé qué les parezca a ustedes, pero a mí me parece una aberración. Pues luego lo reflexionamos, ciertamente, Norma, que es un tema provocador, pero déjenme decirles nada más en el caso del PBM y del Verde. Para mí están haciendo honor a su nacimiento y a la sangre que les corre por las venas. El PT nació en 1990 por una orden del presidente Carlos Salinas de Gortari,
El Partido Verde ya existía, pero desaparece en el 91, le quitan el registro y poco después el presidente Carlos Salinas de Gortari ordena que lo revivan y la idea era la misma de los dos, quitarle votos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y a partir de entonces se ha visto yo, por ejemplo, que Alberto Anaya Gutiérrez y el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, negocian hasta con el diablo. El PAN, el Partido Verde ha pasado por el PRI, por el PAN, por el PRI, con quien sea negocia y chantajean. Y el Partido del Trabajo, pues lo conocen ustedes igual que yo, son negociantes del poder, pero es gravísimo el caso, por ejemplo, el PT, que aporta solo el 1% de los votos. Cuando se junta con Morena, Morena le aporta 2,5 puntos más al PT. ¿Para qué negocias con un partido que no aporta nada, Jaime? No sé, una reflexión rapidísima, Jaime, y ya saben, a Jaime hay que seguirlo de 1 a 3, no apto para cínicos, y Norman es muy activo en las redes sociales, pero tenemos un par de minutos, espero, Jaime. Sí, vamos a ver en la votación de hoy, en el Pleno, si el Partido del Trabajo finalmente pone sus 6 votos a favor de del Plan B, de la reforma electoral de la presidenta. Durante el día de ayer estuvieron escondidos todos los representantes del PET, no dieron la cara ni ante la prensa, ni ante nadie. Y vamos a ver, porque hoy es el día decisivo, si hoy no aportan sus 6 votos, se quedaría sin la mayoría calificada. Así es que hoy es el día en que el Partido del Trabajo tiene que decidirse sí o no. En cualquier caso, en ambos casos es un voto arriesgado, ellos lo saben, pero creo que el no, el sustraerse de esta iniciativa, no solamente los va a desaparecer, sino que los va a dejar en el basurero de la historia. Y una segunda, última consideración sobre ocurrió en marzo pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un ataque de una operación conjunta que realizó Estados Unidos con el ejército ecuatoriano del gobierno que encabeza Daniel Noboa. Y en aquella operación conjunta presumieron ambos que habían destruido un campo de entrenamiento para el narcotráfico dentro de Ecuador. Bueno, hoy se sabe que ese supuesto campo de entrenamiento no era un campo de entrenamiento, sino que era un rancho lechero donde se produce leche. Y al conocerse ayer esta noticia, imagínense Estados Unidos, que había defendido, y el presidente Noboa, que habían defendido esta acción como demostración de que es necesaria la presencia de Estados Unidos, militares de Estados Unidos y militares de Ecuador para combatir juntos al narco, algo que ha estado impulsando Donald Trump aquí en México, pues ahora hacen el ridículo porque no era un campo de entrenamiento, sino un rancho lechero. Yo los espero a las 13 horas en No Apto para Cínicos con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy, mi ideólogo de cabecera que poco a poco se está recuperando, ha vuelto a las andadas. Los espero a las 13 horas y les mando un abrazo a los 3, aunque ya está Vicente dentro. Yago Batusais, el único comentarista plurinominal que tenemos en este país. Jaime Norman, ¿con qué nos dejas? Pues simplemente les recuerdo que puedo interactuar con todas aquellas personas que lo deseen a través de mis cuentas. Solamente tengo cuenta en X o antes Twitter, como Norman F. Pearl. Lo mismo en Facebook, donde tengo 2 cuentas. Una siempre está saturada en 5,000 personas y no puedo aceptar porque tengo que sacrificar a otras. Y la otra es libre. Así que bueno, pues pues ahí nos podemos estar contactando con muchísimo gusto. El tema de la provocación no la hago yo con respecto a este castigo
a perder la patria potestad de los hijos por maltrato animal. La cuestiono y la considero aberración porque el maltrato animal es altamente cuestionable todavía. Hay un maltrato animal si se deja de dar alimento un día. Hay maltrato animal para algunos si no se le cortan las uñas a los perros. Hay maltrato animal si se les golpea, bueno, no se diga si se les mata, ¿verdad? Es decir, es muy subjetivo el tema del maltrato animal. Y entonces, ¿cómo sancionarlo y cómo castigarlo con perder la patria potestad de los hijos? A mí eso me parece aberrante. Es decir, yo creo que tendrían que... Estoy seguro que esto no va a seguir adelante dentro de esta iniciativa de ley en la Ciudad de México, ¿no? En la legislatura local. Pero por lo pronto lo quise traer, sí, como un acto de provocación de ella y mío por haberlo presentado. Sí, no, entendemos que es. A mí me recordaste cuando estabas hablando de ese tema, a la propuesta, recuerdas, una diputada del PAN de sacar a todos los niños de la calle de la delegación de Polanco, no fue de todo, pero de toda la alcaldía, sino de Polanco, y mandarlos a sus estados porque afeaban las calles comerciales de Polanco. Así que son temas provocadores, aberrantes, dice Norman, pero es cierto. ¿Tú qué opinas, Jaime? Rapidísimo, tenemos 1 minuto o 2, no tienes mucho tiempo. Pues yo creo que la defensa de los animales tiene que formar parte de nuestra cultura cívica, de verdad. Yo creo que, bueno, yo se los digo, yo tengo 6 perros y de verdad que los perros, los gatos nos acompañan, nos cuidan. Yo digo que son como pequeños ángeles que están a nuestro alrededor y que en el tiempo que están junto a nosotros nos quieren más de lo que nosotros muchas veces los queremos a ellos. Así es que yo estoy de acuerdo, básicamente. Pues yo les agradezco, esperemos ya que llegue Vicente, me quedo un par de minutos, pero a los dos, y les dejamos estos dos, este tema de los animales, mañana leemos aquí en Sin Censura a todos los que estamos aquí conectados, que somos, les digo antes de que se vayan, en este momento somos 14, poco más de 14,000 personas, así que tenemos ahí, déjenme ver nada más rapidísimo porque no había actualizado la computadora, sí, poco más de 14,300 si dejamos el tema del maltrato animal y la pérdida de la patria potestad de los hijos si hay maltrato animal, y ya tendremos que definir todo eso. Muchas gracias a los dos. Jaime, nos vemos al rato, no apto para cínicos. Norman, ahí te voy leyendo cuando puedo en las redes sociales, que no entro mucho, pero ahí te voy leyendo cuando entro. Así que vámonos a tomar un cafecito. Muchas gracias. Se van Norman y Jaime.